estaremos ampliando un poco el tema sobre el suelo y los sismos, o la dinámica que tienen los sismos en los suelos. Para conceptualizar un poco, les diremos que los sismos son movimientos de la Tierra por breve o por largo tiempo. Esto se produce a que los movimientos se dan por la acumulación de la energía que está en el interior de la Tierra. Estos se pueden desplazar por los bordes de las placas. El movimiento sísmico se propaga mediante ondas elásticas similares al sonido a partir del hipocentro. Con respecto a los suelos encontramos diferentes tipos y también diferentes funcionalidades. Uno de los primeros tenemos en las capas, que encontramos la primera capa que contiene la materia orgánica donde va creciendo la vegetación. En la segunda capa tiene inorgánica e orgánica. Ahí podemos encontrar también o puede dar a que las plantas vayan creciendo. En la tercera capa encontramos lo que es la parte rocosa, que es donde encontramos diferentes rocas y tamaños de rocas. Y en la última capa, que es la capa madre, es la final y ya solo encontramos material rocoso. Con los tipos de suelo los vamos a clasificar por el color. Están los oscuros. Estos contienen materia orgánica y hace que haya plantaciones o vegetación. Esto también nos puede dar a entender que existe mucha acumulación de agua. Los de color rojo son aquellos que contienen bastante cantidad de óxido de hierro y son fértiles. Eso quiere decir que también no son muy húmedos. Con respecto a los amarillos nos quiere decir que son fértiles, pero también tienen bastante óxido de hierro. Esto también nos da a entender un poco que son un poco mal drenados. Los grises contienen poco hierro u oxígeno. Poseen muchas sales alcalinas, también como carbonato de calcio. Por su funcionalidad, los suelos los caracterizamos por arenosos. Estos no retienen el agua, poca materia orgánica, y eso quiere decir que no tienen muchos nutrientes y no son aptos para la plantación o la agricultura. Los suelos calizos contienen sales calcáreas, son de color blanco, secos, áridos. Esto quiere decir que no son aptos para la agricultura. Los suelos humíferos son aquellos de tierras negras. Estos contienen mucha cantidad de agua, son aptos para la agricultura, pero esos también son propotentes a que pueda haber inundaciones. Los suelos arcillosos son aquellos de granos finos, de color amarillo, retienen el agua, pero estos tienden a retener el agua y formar charcos. Los suelos mixtos están compuestos por arcilla y por arenosos. Estos también son aptos para la agricultura porque retienen el agua. Por último tenemos los suelos pedrosos. Estos están conformados por diferentes tamaños de rocas o piedras. Estos no retienen el agua, pero son un poco más difíciles para la construcción. Efectos de las acciones dinámicas de un sismo. La respuesta de una estructura que está sometida a un sismo depende de las características dinámicas de la estructura y de las características del sismo. Estas dos últimas dependen enormemente de las propiedades dinámicas del suelo y de la distancia del epicentro. Es evidente que la naturaleza del terreno tiene una gran importancia en los colapsos de las estructuras durante un terremoto, debido a que en la mayoría de casos en suelos firmes se observa menor daño a las estructuras y en suelos más blandos se observa un mayor daño, aunque en algunos casos que no son tan comunes el resultado puede ser al contrario, por lo que se debe considerar diseñar estructuras más flexibles en suelos rígidos y estructuras rígidas en suelos blandos. Los efectos dinámicos del sismo sobre el suelo. Los efectos dinámicos del sismo sobre el suelo son los siguientes. Deslizamiento. Un deslizamiento es un movimiento de masa de tierra producto de la inestabilidad de un talud. Existen deslizamientos por suelos licuables, por lluvia, por erupciones volcánicas y por efectos sísmicos. Ya
Se producen cuando una masa de tierra se convierte en una zona inestable y se desliza con respecto a una zona estable a través de una superficie o franja del terreno de pequeño espesor. Como pueden observar en la gráfica, esta parte de pequeño espesor ha sido desplazado por el deslizamiento producto del efecto de los sismos y también debido a la saturación de agua que se ha dado en el lugar. Los deslizamientos se producen cuando en la franja se alcanza la tensión tangencial máxima entre todos los puntos. El deterioro que los sismos causan a las estructuras de las rocas y los suelos facilita a su vez la infiltración de agua, de lluvia. El agrietamiento provocado por los sismos facilita la infiltración de agua de lluvia y la formación de presiones en los poros altos y en las grietas profundas. La susceptibilidad del deslizamiento aumenta en temporadas de lluvia, después de haberse generado un sismo. Generalmente, en temporadas de lluvia, después de que se da un sismo, pues se tiende a que haya más efectos colaterales. En este ejemplo podemos evidenciar cómo el terreno ha sido erosionado, producto de los sismos, y ha sido propenso a la infiltración de lluvia. Por todas estas partes, esa franja pequeña ha ido desplazándose con respecto a una zona estable del terreno, provocando un deslizamiento. Estas imágenes son ejemplos de deslizamientos causados por sismos. Otro efecto de las acciones dinámicas de un sismo sobre el suelo es la licuefacción. La licuefacción ocurre sobre terrenos arenosos poco drenados y compuestos por dos capas, principalmente. Un estrato o sedimento poco compactado y debajo de este un estrato saturado de agua, sobre el cual se apoyan una o varias estructuras. Durante un sismo se aumenta la presión en los poros, haciendo que el agregado pierda toda su capacidad para resistir al corte y el suelo su capacidad soportante, adquiriendo la forma de una suspensión. También provoca que se mueva el suelo hacia cualquier dirección, que la estructura se hunda de manera irregular y que se produzcan erupciones de arena y agua. Este es uno de los efectos más devastadores que tiene un sismo sobre el suelo, ya que inutiliza las estructuras y deja incomunicadas a miles de personas. Aquí se muestran algunos ejemplos de los efectos de la licuefacción del suelo sobre las estructuras. El efecto de volteo se provoca por una fuerza horizontal. Esto quiere decir que provoca fuerzas en las columnas y en los tabiques. También el efecto produce fuerzas axiales en columnas y tabiques, así como fuerzas adicionales en la cimentación. A la hora de no valorar estas fuerzas que se provocan en cada entrepiso o piso de la edificación, puede hacer que haga un volteo a la hora de un terremoto devastador o un sismo simple. También, si no tomamos en cuenta lo que es el valor soporte de esta misma, puede provocar el volteo aunque haya una buena cimentación, y más si no hay una buena cimentación, provoca que esto de una vez se vuelque totalmente junto con la cimentación. Algunos esquemas sobre el momento de vuelco. Los efectos de asentamiento y distorsión angular los explicaremos en este momento. Como podemos ver aquí, los asentamientos admisibles máximos los conocemos como diferenciales y totales, que se pueden ver en esta parte. Esta distorsión o esta dinámica de los sismos hacen que tolere la estructura sin que éstas puedan ser dañadas y se puedan utilizar nuevamente. Uno de los conceptos también ya mencionados, que es la distorsión angular, podemos observar, la definimos como cateto entre el asentamiento diferencial entre dos columnas y los ejes entre distancias. Para evitar los asentamientos diferenciales debe procurarse que la tensión del terreno sea igual a la cimentación o a la estructura ya hecha, para que esto no provoque ninguna distorsión. Aunque sabemos que los suelos
son irregulares, siempre va a haber un asentamiento diferencial normal, el cual no puede provocar daño a la estructura. Este se comprende a 2/3 del asentamiento total. Diagramas que muestran el asentamiento de una estructura. Existen diferentes formas de encontrar una estructura del suelo, las cuales mencionaré a continuación. La losa de cimentación. Esta está formada por tacos que fijan la estructura del suelo y se utiliza cuando las zapatas, el dimensionamiento de las zapatas es demasiado grande que casi se tocan, y también en terrenos poco estables. Las zapatas aisladas. Estas consiste en un conjunto de columnas y zapatas que soportan el peso de la estructura sobre el suelo. Los pilotes con losa de cimentación. Estos se hincan al suelo por medio de un martillo a una velocidad y ritmo constantes. Se utilizan para anclar firmemente la estructura al suelo. La rigidez de la estructura de cimentación es de suma importancia en cuanto al aporte que le pueda brindar a la superestructura. Para ello es importante conocer de antemano las propiedades geométricas de los elementos que la conforman. En regiones sísmicas y de vientos de alta velocidad se deberán de establecer patrones de diseño a fin de establecer medidas que ayuden a contrarrestar la vulnerabilidad que se presenta en esas regiones.